caray. Bueno, me han dicho que por qué no entrevisto a nuestro invitado, Federico Anaya, que porque tenemos los dados cargados. Miren, lo que no va a escuchar aquí es expresarnos mal de un candidato de izquierda. Y Federico Anaya, precisamente, y le agradezco mucho al abogado defensor de derechos humanos, es catalogado como uno de los candidatos más de izquierda. Usted lo ha visto y lo ha escuchado en diferentes ocasiones aquí. Puede Federico no estar de acuerdo con muchas cosas que diga, puedo yo no estar de acuerdo a lo mejor con lo que diga él, pero aquí nunca va a escuchar que se demerite el trabajo de un candidato, sobre todo en tiempos electorales, rumbo a la elección más importante de las últimas décadas en nuestro país, para reformar el Poder Judicial. No nos va a hablar, no nos va a escuchar hablar mal de los compañeros, y por eso le agradezco a Federico que nos acompañe el día de hoy para hablar sin censura de su campaña y de lo que ve, eh, con mucho ruido a veces, pero siempre importante el debate. Federico, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Ya tanto tiempo sin saludarte. Ciudadano, ¿cómo ha estado usted? ¿Sí me oyen bien? Sí, te escucho bien. Correcto. Mira, te puedo contar que la campaña lo que ha mostrado es algo que ahorita tú tocaste, que la sociedad mexicana, ante una cosa nueva, discute, se divide, analiza una cosa, toma una primera decisión, luego toma otra decisión y se va haciendo de más datos. Es una elección difícil porque no tenemos toda la información que requeriríamos. Es la primera vez en 120 años que estamos haciendo algo parecido. Pero la gente, cuando se entera de algo y va conociendo a un candidato, a otra candidata, a un candidato más, empieza a interesarse más. A mí lo que más me ha gustado es encontrar ese interés en barrios y comunidades aquí de la Ciudad de México, en Hidalgo, en Veracruz. Pero un detalle para unir con el tema que estabas ahorita discutiendo con el ciudadano Sabino. Eh, en algún momento, cuando me preguntaban cuál es la diferencia entre derechas e izquierdas, la verdad es que las izquierdas, como siempre están proponiendo algo para cambiar lo que consideran injusto, suelen discutir entre ellas mucho más de lo que discuten a veces con la derecha. La derecha es un lugar sencillo, hay que conservar las cosas como están, por eso normalmente identificamos derechas con conservadurismo. Pero es bien sencillo, en comparación con yo tengo esa idea, yo tengo esta otra, y entonces nos peleamos todos. Ahora, eso que ocurre en las élites, en los medios, y que es de lo que tú estabas platicando con Ricardo ahorita, también está ocurriendo ahora en esta elección a nivel de base. La gente se empieza a interesar en el tema, empieza a ver quiénes son las personas candidatas y empiezan a discutir cómo podrían organizar su planilla. Por cierto, un detalle interesante que importa decirlo. Es tan compleja la elección con tantas personas candidatas que el INE ya dijo que uno puede prepararse para el día de la elección y llevar su acordeón, un acordeón para cada una de las 6 boletas federales y de las boletas que se presentan a nivel estatal, en donde hay elección estatal. Y la pregunta es, ¿cómo se va a formar ese acordeón? La gente lo está discutiendo con todo el ánimo y a veces también toda la aparente polarización y enojo y escándalo que ahorita ustedes estaban diciendo. Y eso es bueno, así se ve la democracia, es discutir, es criticar. Es más, la izquierda siempre es crítica y muchas veces criticona, pero precisamente por eso construye. Entonces, eso es lo que he estado viendo yo a nivel de base. Un aviso, puede ser así tan complicado como allá arriba. Me estaban comentando que en uno de los eventos en que estuve por afuera, donde no lo alcancé a oír yo, pero pasó un señor que estaba muy enojado y le dijo alguna cosa a los que estaban reunidos adentro del localito, y sale un viejito y le dice, pues ven a decirnoslo de frente. Eso es ciudadanía, ciudadanía activa. El que va pasando afuera y no está de acuerdo, el que está adentro y le dice, ven a decirlo de frente. Puede parecer un poco rudo, pero es mejor esa rudeza que el silencio.
Ujú. Yo he dicho que me parece de una soberbia que no comparto el decirle a la gente, estos son mis candidatos, esta es mi lista en la que yo confío, pero creo que la gente sabe que te hemos entrevistado en diferentes ocasiones, sabe lo que pienso de otros candidatos y bueno, debo de admitir que le da gusto a uno ver nombres en las encuestas o en las mediciones de intención del voto y por ahí apareces. Creo que es importante también escuchar de ustedes lo que opinan de por ejemplo, Ernesto Cedillo, que es un cochi muy trompudo y que regresa con todo el cinismo a pedir 2 años, no que se anule la reforma al Poder Judicial, 2 años para debatir qué Poder Judicial merece México. Ernesto Cedillo que le metió la mano hasta donde te conté a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando él fue presidente, y eso sí fue autoritario. ¿Qué piensas de estos personajes que nos quieren dar lecciones de cómo hacer las cosas ante la oportunidad histórica del pueblo de México para definir ministros y ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas en tiempos de Norma Piña y en tiempo de este poder judicial podrido, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, Federico? Mira, esa intervención y ese pedir, esperemos 2 años, es en realidad una desvergüenza. ¿Por qué? Porque hemos discutido este tema más o menos esos 2 años. Empezamos a debatir la posibilidad de elegir personas juzgadoras, te acordarás, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, cuando estábamos discutiendo cómo reformar el sistema electoral para que no hubiera partidocracia de ningún lado, la derecha en el Parlamento dijo que no quería ni siquiera discutirlo. Pero en ese momento, una de las propuestas era elijamos a los magistrados del Tribunal Electoral. No se quiso aceptar y luego fue arreciando el debate y la conclusión desde la izquierda, el movimiento y el partido, fue propongamos una reforma más profunda, regresemos al mecanismo de 1857 de elegir a la Suprema Corte de Justicia y extendamos la idea democrática a todo el sistema judicial. Esa propuesta se puso a debate durante la elección y hubo un mandato electoral muy claro. Y luego todavía lo discutimos y lo discutimos en el Congreso y correctamente se aceptó que tú no podías dejar que los poderes constituidos de manera completamente libre propusieran personas. No, quedó una convocatoria abierta y luego la formación de comités de evaluación. Y los comités de evaluación hicieron públicas las entrevistas que habían hecho con cada una de las personas aspirantes. En otras palabras, los 2 años que están pidiendo ya ocurrieron, ya lo discutimos. Y en realidad esto es una trampa, en mi opinión, para detener el asunto. Pero, ¿no te parece que aparte es una petición de autoritarismo? Si ya empezamos el proceso, entonces ahora, ¿quién podría tomar la decisión de detener esto? Meditémoslo. La presidenta no puede hacer eso, el Congreso tampoco, el Poder Judicial menos. Por lo tanto, el proceso tiene que continuar. No va a ser perfecto, porque nada es perfecto. Pero lo que está ocurriendo ahora, precisamente en el debate muy duro que se está dando de quienes piensan que debe ser esta lista o aquella lista, yo, por ejemplo, no puedo decir nada acerca de ninguna lista porque es una de las reglas del INE. Y está bien, pero las personas están discutiendo listas. Y al principio tal vez alguien pensó, va a haber un cónclave. Bueno, yo diría que habría por lo menos dos cónclaves, a derechas y a izquierdas, pero en realidad lo que yo estoy viendo en la práctica es que hay como 330 cónclaves y la gente está discutiendo con mucha dureza, y eso está bien. ¿Quiénes deben estar ahí? Y aparte, nos van a revisar a todos, y a todos los candidatos y candidatas van a revisar nuestra biografía y van a discutir las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Y eso está bien, porque aparte nos obliga a nosotros a explicarnos. Entonces, mira, lo que está pidiendo Cedillo es una petición de regresar al autoritarismo que él practicó, por no hablar de los horrores que nos tocó sufrir
en Chiapas o en Guerrero, bajo su mandato. ¿Por qué quieres ser ministro, Federico? Porque creo, por cierto, de eso último que te decía, que necesitamos tener voces que provengan del debate democrático popular en el máximo tribunal. Que sepamos que nos debemos a la gente. Ojo, no significa que vamos a decidir como nosotros creemos en nuestra mente que la gente quiere que decidamos. No, tenemos que decidir con transparencia, caso por caso, explicando por qué en este caso vamos a decidir de tal manera. No podemos decir cómo vamos a decidir en el futuro, porque no conocemos los casos. Pero la gente necesita tener a alguien que por lo menos hayan visto un poco antes. No los ministros en el sistema viejito de la época del PRI o en el sistema que Cedillo impulsó, en el que, si tú te fijas bien, nos enterábamos de quiénes podían llegar a ser ministros cuando se presentaba una terna. Y eso, si algún medio de comunicación nos hacía el favor de contarnos algo de la historia. Y era muy raro que los periódicos nos dijeran cosas más complicadas acerca de los candidatos y las candidatas. Eso ahora está en público, provoca muchas tensiones, muchas polarizaciones, pero otra vez así se ve la democracia. ¿Y por qué quiero estar ahí? Porque creo que podría yo aportar a esa transparencia que se necesita. No para decir, ya sé lo que voy a decidir en todos y cada uno de los casos, sino porque me debo a la gente que me preguntó qué piensas, qué hiciste y qué te gustaría hacer. Y ahí hay que ir regresando siempre. Eh, He advertido de, más allá de jaloneos, campañas sucias, ¿a ti te ha tocado también bailar con esa fea? Mira, hay un caso, y de hecho, qué bueno que me lo preguntas. Yo fui abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en esa función que veníamos, conmigo fue designado rector don Enrique Dussel y el liderazgo de él fue esencial para muchas cosas. Pero lo más difícil que tuvimos que lidiar fue que en el momento de emergencia democrática de la Autónoma de la Ciudad de México, muchas mujeres de todas las convicciones políticas dentro de la comunidad universitaria denunciaron que estaban siendo objeto de violencia de género. Y atendimos muchos casos, casi unos 20, 21 casos distintos. Y no teníamos una norma específica en la universidad para atenderlos, pero tuvimos que construirla a partir de la Constitución y a partir de las leyes generales que existían. Y en esos casos ha habido algunos que provocaron mucho debate. Y entonces esa fea con la que me dices que a veces nos toca bailar es precisamente nuestro pasado. Eh, a mí me tocó, como abogado general o encargado de despacho de la oficina de abogado general, tomar la decisión de rescindir la relación de trabajo, despedir a varios profesores que documentamos que habían incurrido en una situación de violencia de género en contra de compañeras estudiantes o compañeras profesores. En otros casos descubrimos que no era el caso y aprendimos como comunidad a tener un procedimiento que oyera a la víctima y le diera peso preponderante a su dicho, pero también mantuviera la presunción de inocencia del presunto agresor. Aprendimos mucho, pero no todas las partes quedaron contentas. Entonces, si la gente revisa en redes, va a encontrar seguramente en la red, la www, el recuerdo de esos debates que fueron muy duros. Y algunas compañeras y compañeros los han recordado y a mí me gusta porque ahí está lo que sucede en Internet, lo que se publicó transparentemente, está una posición y está otra. Y yo espero que la gente entienda y comprenda cuáles fueron las razones por las que tomamos las decisiones que tomamos. Uno no puede escaparse jamás de su pasado. Y jodido estaría que no tuvieras nada que te, que te digan, ¿no? Porque entonces sería nulo el trabajo que se ha hecho y eso sí estaría muy complicado. Eh, Ante el ruido, a veces tan insignificante de la derecha de que Morena
se quiere adueñar de la Suprema, pues creo que no exagero si digo que tú estás definido de qué lado de la mesa en la historia estás, Federico. ¿Qué le dices a la gente ante pues este petate del muerto con el que quieren asustar a la gente? A ver, este petate del muerto existe en un nivel, porque la sociedad mexicana, como cualquier otra sociedad humana, está dividida al momento de discutir los grandes temas. Entonces hay izquierdas y hay derechas. Yo, si ustedes hacen clic en el Conoce, les van a encontrar que de estudiante estaba yo en el movimiento estudiantil, en Derecho se llama Regeneración, aunque éramos aliados cercanísimos del CEU. Lo que pasa es que los porros de derecho no te dejaban ser ceuista abiertamente, por cierto. Este, y más o menos he tratado yo de ser congruente con ese compromiso original. Y entonces he estado siempre en causas que tienen que ver con la izquierda. Y me ha tocado estar del lado de unas y otras izquierdas que ahora, como tú decías, con Ricardo, se pelean todos contra todos. Y por eso he aprendido que el gran beneficiario de ese debate tiene que ser el pueblo en general, la ciudadanía en general, porque hay que cambiar las cosas. Si no estamos muy seguros cómo hacerlo, entonces lo mejor es ser críticos y discutir. Y un detalle, yo te comentaría que algunas universidades, varias de ellas privadas, muy prestigiosas, invitaron a todos los candidatos, cumplieron con las reglas del INE, y en una de ellas, en la sesión, estaba yo sentado con dos candidatos que evidentemente provienen de la derecha. Este, y una cosa que me gustó mucho es que ambos comentaron que al principio cuando se inscribieron, ellos pensaron que ni siquiera iban a pasar a la lista de idóneos y mucho menos iban a sobrevivir a la tómbola. Y los dos dijeron que se sorprendieron gratamente de que habían sido idóneos y luego la suerte fue la suerte. En otras palabras, la izquierda sí se está tomando en serio esta reforma constitucional, que no puede servir únicamente a la izquierda, tiene que servir para que la Corte sea plural y por eso la puerta estaba abierta a todos. Ahora, en un momento de emergencia, de surgimiento de un movimiento popular como está viviendo México, uno como politólogo, que también estudié eso, podría predecir que hay más fuerza en las candidaturas, hombres y mujeres que provengan de movimientos cercanos a la izquierda. Sí, eso es cierto, pero el mecanismo constitucional, cuando esto cambie, también va a servir para que la Corte siga siendo plural. Ojo, la izquierda está apostando a futuro, a que no importa cómo la ciudadanía vaya decidiendo, todas las ideas, las de izquierda incluidas, estén siempre presentes en el máximo tribunal. Ujú. Déjame dos cosas para cerrar esta oportunidad, Federico. Invitarte para que regreses, si así lo permite tu agenda, de aquí al día de la elección, el gran día en el que México haga historia, definiendo el rumbo de su poder judicial desde abajo. ¿Qué México ves? Te lo pregunto en momentos en que a un ministro se le señala por archivar el caso de su amigo que debe no sé cuántos miles de millones de pesos al SAT, eh, el México que ve cómo le descongelan las cuentas a la esposa del tipo que están declarando culpable de estar ligado a los narcos en Estados Unidos, el México que escucha a su presidente hablar de un poder judicial podrido, el México que ve marchar contra la reforma al Poder Judicial a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el México que se entera que la ministra le manda mensajes a deshoras al presidente en aquel entonces del Senado, la ministra que se reúne con un presidente de un partido político. ¿Qué México ves, Federico Anaya? Mira, lo que desearíamos todas y todos es que no tengamos en la Suprema Corte personajes irresponsables que hacen todo lo que tú acabas de decir. La democracia implica transparencia. En la transparencia descubrimos que esconden expedientes para no decidir y permitir que sigan jineteando los dineros de impuestos, por ejemplo. O, peor, para seguir manteniendo en la incertidumbre a las gentes. Porque, acuérdate,
No podemos prejuzgar. Todas las personas tienen derecho a defender sus puntos en los tribunales. Pero, por ejemplo, más grave que todas las irresponsabilidades que tú dijiste ahorita, es que arriba del 80% de los asuntos que se discuten en la Suprema Corte tienen que ver con impuestos. Lo que desearíamos ver es que la Corte discuta los grandes asuntos que le importan a la mayor parte de la población, que no sea tan difícil que lleguen asuntos que tengan que ver con la seguridad social, que tengan que ver con el derecho al acceso al agua, que tengan que ver con la defensa del territorio. Esos nunca llegan. Y, por cierto, en un debate allá por el oriente de la Ciudad de México, oí decir una cosa importantísima. La Corte es dificilísimo hoy en día que atraiga expedientes en los que se discute el reconocimiento de inocencia en procesos penales. Piensa que aunque el temor que causa la inseguridad pública nos presiona a todos a decir tenemos que ser duros, la prisión preventiva debe, en los delitos muy graves, ser automática. El problema de esa regla es que tiene un otro lado de la moneda. Cuando pasa el tiempo y los tribunales no deciden si la persona es inocente o culpable y pueden llegar a tener ahí 15 años, 20 años. Eso es una injusticia que clama al cielo. Y sin embargo, en la práctica judicial, lo que estaba yo oyendo en casos es la Corte no está atrayendo reconocimientos de inocencia. Debería hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque la justicia que, como todos los ciudadanos, merecen los empresarios que quieren pagar menos impuestos o que dicen que se les cobró indebidamente, esa justicia se puede encontrar en los tribunales colegiados de circuito. La Suprema Corte tendría que asegurarse que no haya más gente que pasa años sin sentencia en el sistema judicial, por poner un ejemplo, por no decir todo lo demás. ¿Cuánto le cuesta a una comunidad indígena hacer llegar su defensa del territorio o de sus tierras a la Suprema Corte? Para que luego aparte las decisiones sean muy tardías o siempre a la mitad del camino. Por esas cosas es que la gente apoyó la idea de renovar la Suprema Corte de Justicia y de renovarla desde afuera y desde abajo. Para cerrar, ¿es cierto, tristemente es cierto en México que el que está en la cárcel es porque es pendejo o es pobre? Eh, en estos momentos, solo el que tiene dinero o tiene privilegios o tiene amigos, compadres, amantes, ya sabes a qué me refiero, Uh -huh. tiene acceso a la justicia. Ese es el México que ¿Sí? tenemos. Es absolutamente cierto. Y por eso necesitamos de entrada reconocerlo y empezar a poner correctivos. Ojo, la Suprema Corte no tiene facultad de iniciativa para cambiar leyes, pero hay cosas que a partir de la práctica puedes sugerir y tienes derecho a opinar. Y eso me parece que ninguna de las compañeras o compañeros que estamos ahora buscando llegar a la Corte debemos renunciar a esa libertad de opinar. Por ejemplo, un elemento, uno solito, que podría ayudar a empezar a resolver eso que tocas decir, y que es verdad, es una regla extrañamente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si la persona que está siendo acusada de un delito tiene mucho dinero, pero ese dinero hay la sospecha, hay una indicación de que es un dinero mal habido y que probablemente tiene que ver con lo que lo estoy acusando, ese dinero no se puede utilizar para la defensa. Lo que es muy lógico, porque imagínate, corruptelas gigantescas o fraudes al fisco gigantescos se están financiando para su litigio con el mismo dinero que no debería haberse acumulado injustamente. Ojo, volviendo al doctor Cedillo, nos pide luego que imitemos a los Estados Unidos, pero no más en lo malo. Esa es una buena regla angloamericana. No puedes usar el dinero sobre el que hay una sospecha social fuerte de que es mal habido para defenderte. Y lo que sí tienes derecho, por supuesto, es a la defensa general y pública. Y esa defensa pública tiene que ser igual para todas las personas. Porque si no, no vamos a avanzar en resolver eso que acabas de decir, que hoy en día solo los pobres son los que sufren lo peor del sistema judicial penal. ¿Con qué cierras, Federico? ¿Qué le dices a la gente que te está viendo, que te está escuchando en Sin Censura? Un detalle, el debate entusiasma, pero yo le pido a todas y a todas las que nos están escuchando que se entusiasmen muchísimo porque es una elección compleja,
porque tienen que hacer una tarea muy grande, tienen que ir a revisar nada más para la Suprema Corte 64 candidaturas y luego escoger una plantilla de 5 mujeres y 4 hombres. Y faltan todas las demás boletas, pero vale la pena el trabajo. Y estoy seguro que va a salir bien este proceso. Es más, todo lo que hemos platicado ahorita contigo, compañero, demuestra que vale la pena el proceso. Federico Anaya Gallardo es el número 36 en la boleta morada, ¿no? Así es. Y Abogado, experto en derechos humanos. Perdón, para cerrar, ¿qué me decías? nada más una cuestión, agradecerte por la invitación y efectivamente todos los medios de todos los lados han estado tratando de hacer bien el trabajo, invitando a todas las personas sin una línea clara y sin censura. Entonces te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti, Federico Anaya. Estamos al pendiente y nos vemos pronto. Gracias Gracias. y sigamos indignándonos. Eso, que sea un debate recio el que propone también Federico Anaya Gallardo, a quien usted ha escuchado hablar sin censura y quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya llegó el maestro Pepe Rebeles, más de 50 años.